bendigamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar, quiero dedicar unos 9 minutos a una pregunta que le hicieron a los hermanos. Pueden sentarse. A una pregunta que le hicieron a los hermanos en un evangelismo. Un señor que se quejó pues porque escuchó algo en la iglesia que no le gustó, y entonces dijo que nosotros estábamos equivocados. Hermano Juan Diego, ¿cuál fue la pregunta que les hicieron, por favor? Pues yo como tal no estaba, pero entonces la hermana Sonia me comentó que él decía como que nosotros estábamos en la iglesia equivocada porque estábamos creyendo a lo que decía Pedro y no como tal a lo que decía Jesús. Por ahí vamos. Sobre el bautismo, ¿qué? No, o sea, como tal a la doctrina de la iglesia, como que estábamos en la doctrina de Pedro y que no la de Jesús, algo así decía. Por el bautismo. Por ahí va. Listo. ¿Está grabando? Sí. Listo. Bueno, entonces la pregunta es, que ellos hacen es esto: ¿usted a quién le cree más? ¿A Jesús o a Pedro? Esa es la pregunta que le hacen a uno en la calle, ¿cierto? ¿A quién le cree usted más? ¿A Jesús o a Pedro? Si yo hiciera esta pregunta, por ejemplo, hermana Nidia, ¿usted a quién le cree más? ¿A Jesús o a Pedro? A Jesús, obviamente. Listo, hermana Irene, ¿usted a quién le cree más? ¿A Jesús o a Pedro? ¿Cuál es hermano? A Jesús, pero Pedro también era instrumento de Dios. Manu Wilson. Es una pregunta muy dividida. Sí, es verdad. Esa pregunta es una trampa, y una trampa muy bien hecha, porque esa trampa lo que hace es que encajona al cristiano y dice a Jesús, y entonces ¿por qué se bautizaron como dijo Pedro? Entonces según ellos, jaque mate, ¿cierto? Jaque mate, esa pregunta la hace mucho. Entonces lo que hace es que encajona. Entonces, cuando la persona pregunta, ¿usted a quién le cree más? ¿A Jesús o a Pedro? Es porque ellos quieren sustentar el bautismo de Mateo 28, 19, ¿cierto? Y desvirtuar el evangelio de Pedro, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que hacer uno es darle a entender a él que lo que dice Jesús es 100%, la palabra de Dios es 100% palabra de Jesús. Es 100% palabra de Jesús, y lo que está diciendo la palabra del Señor Jesús es que Pedro el día de Pentecostés estaba ahí, vino el Espíritu Santo y arrepentidos de corazón, compungidos, se les dijo que haremos, y la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús, muestra que los bautizó en el nombre de Jesús. Porque entonces, si nosotros nos metemos en esa casilla, vea, nos van a dar vueltitas. Porque Pedro estaba obedeciendo al mandato de Dios. Entonces, hoy no vamos a hablar de ese tema, pero lo que yo quería decirles era que hay preguntas que nos encajonan. Y rápidamente, porque ese tema hay que dedicarle un tiempo más prudente, más importante. Pero el tema es que el bautismo de Jesús es el cumplimiento de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, y hay muchas muestras que vamos a mirar la próxima vez, sino que me pareció importante porque el hermano Juan Diego pues lo quería comprender. La respuesta que yo le quiero decir es, primero, no se dejen encajonar, número 1. Número 2, toda la palabra es inspirada por Dios, y Jesús es Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Lo que Jesús dijo fue el mandato, y lo que hizo Pedro fue el cumplimiento de ese mandato, ¿cierto? Ahí como para que tengan esa pregunta de esa manera. Todos los bautismos en la Biblia fueron en el nombre del Señor Jesús, igual está quedando grabado. Y que sea como una introducción para la próxima clase, para que abordemos ese tema también. Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 8, versículo 16, Hechos capítulo 10, versículo 48, Hechos capítulo 10, versículo 48, Hechos 19, 5, los pueden anotar, y usted mira, y todos esos bautismos fueron en el nombre del Señor Jesús. Todos esos bautismos fueron en el nombre del Señor Jesús. No existe un solo bautismo en el nombre de los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. Entonces, la iglesia primitiva se bautizó en el nombre del Señor Jesús. No existe un registro bíblico, ante esa pregunta, no existe un registro bíblico de que alguien haya corregido a Pedro, de que alguien se haya levantado y le haya dicho, Pedro, usted está equivocado porque usted bautizó en el nombre de Jesús y eran los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al contrario, la iglesia siguió bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Así que no hay ningún registro de eso, de que se le haya corregido. Si Pedro se hubiera equivocado, eso el Espíritu Santo lo hubiera sacado a la luz, porque el Espíritu Santo
no va a permitir que en su palabra quede una doctrina mal establecida. Amén. Bueno, eso en cuanto a eso, y es como una leve, un pasabocas, porque eso hay que meterle tiempo. Eso tiene que decir. Ahora sí, otra de las preguntas que nos hacen es, si Jesús es Dios, ¿por qué dicen que Jesús está a la diestra de Dios? Si Jesús es Dios, ¿por qué dice que Él está a la diestra de Dios? Entonces, vamos a mirar dos versículos importantes. Hechos capítulo 2, versículo 34. Y hoy voy a dar una tarea un poco compleja, pero el que la haga. Si Jesús es Dios, ¿qué? Si Jesús es Dios, porque hay versículos que dicen que Él está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 34. Si alguien lo encontró, para que me ayude a leerlo, porfa. Nos bendiga. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Hechos capítulo 7, versículo 55 y Hechos 2, 34. Eso es. Antes de Hechos 2:34, ¿Hechos qué? Hechos 2, 34 y Hechos 7, 55 al 56. Hechos 2, 34, ¿qué dice, por favor? Dice así: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que me ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate, ¿dónde? A mi diestra. A mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es Y 2:34. Hechos 2:34. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Yo lo leo. 7:55. En el nombre de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dan... Hasta ahí, gracias. ¿Qué pasa? Que este es uno de los versículos con los que nos contraatacan, o con los que nos atacan, para las personas que creen en la Trinidad. Y es una pregunta muy común. Si usted dice que Jesús es Dios, entonces ¿por qué dice que está a la diestra de Él? ¿Por qué dice que está a la diestra de Dios? Ellos, ¿cómo creen ustedes que entienden los trinitarios? ¿Cómo creen ustedes que entienden ellos ese versículo? Traes ahí en el... Pero los Ellos. tres, ¿Qué entienden ellos? Ellos entienden el Padre en el centro. que aquí está el Padre, que es ella tan pesada, y aquí está el Padre, y aquí a la derecha está el Hijo. Es la imagen que ellos tienen. Por eso cuando llegamos nosotros a predicar, ellos dicen: ¿por qué entonces si Jesús es Dios, Él está ahí a la derecha del Padre? ¿Por qué está ahí? Eso es lo que vamos a escuchar y a ir desarrollando hoy, y a mirar qué fue lo que realmente vio Esteban, porque usted lee ese versículo rápido y lo enreda, pero cuando usted lo lee despacio se da cuenta que es algo muy diferente. La pregunta, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿alguien alguna vez ha visto a Dios? Según la Biblia. Dios es espíritu. Y vamos a mirar. Importante, nunca nadie ha visto a Dios. Juan 1:18, en su esencia como espíritu. No estoy hablando de teofanías ni de manifestaciones todavía. Hablando como espíritu en toda su esencia, dice Juan 1:18. A Dios, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Primera de Juan 4:12. Qué bueno que eso, ahí está el video para que lo pausen y tomen nota. Nadie ha visto jamás a Dios.
si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, etcétera, etcétera. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, oiga, invisible, al único y sabio Dios. Así que, bíblicamente, nadie ha visto a Dios y tampoco puede, por su esencia. Ya si Él se manifiesta y se da a conocer en una manifestación, ya es diferente. Las referencias escriturales a los ojos, las manos, los brazos, los pies, el corazón y otras partes del cuerpo de Dios son ejemplos de lenguajes figurativos. Oiga esto, cuando la Biblia se refiere a Dios, y se refiere en cuanto a Dios, al corazón, al brazo, a los pies, o como a un órgano humano, o a algo físico de la tierra, por ejemplo, y el corazón de Dios fue movido, entonces yo tengo que entender que se está hablando en un lenguaje figurativo, muy importante. Ahorita les voy a decir cuál es la figura que usa ahí la Biblia. Es un lenguaje figurativo, y ese lenguaje figurativo es para que nosotros al leer la Biblia lo podamos entender, para que cuando nosotros leamos la palabra de Dios podamos relacionarlo en nuestro idioma humano a lo que Dios sentiría en cierta situación. Esa figura, eso anótelo por favor, esa figura se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Esa figura se llama así, antropomorfismo. Son las interpretaciones de lo no humano en términos de lo humano, para que el hombre pueda comprender. Términos de lo no humano en términos humanos, para que el hombre pueda comprender. En otras palabras, la Biblia le describe al Dios infinito en términos humanos, infinitos, para que podamos comprenderle mejor. Esto quiero irlo llevando, pero que usted y yo lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque, entonces cuando hablan del corazón de Dios, no es que Dios tenga un corazón gigantesco arriba en el cielo bombeando. Es figurativo. Entonces lo que quiero ir entrando ahí a su mente, si usted me está prestando atención, para que usted vaya haciendo una relación, y cuando ya entremos a mirar estos versículos, usted pueda entenderlos con una claridad muy especial. Por ejemplo, vamos a hablar del corazón de Dios en Génesis 6:6, Génesis 8:21, si alguien me ayuda con Génesis 6:6. El corazón de Dios, ¿qué significa? Denota su intelecto. ¿Lo leo? Génesis 6:6. Génesis 6:6. Génesis 6:6. Con otro. Génesis. Y Génesis 8:21. Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces ahí donde dice y le dolió su corazón, no es que Dios haya dicho, ¡ay, me duele! Le dio un infarto ahí a Dios. No, es una forma de expresar cuando el ser humano dice que algo le dolió. Uy, usted lo que hizo me ofendió, me dejó muy triste, la verdad, me duele el corazón. Entonces el ser humano entiende ese dialecto, entiende ese idioma. Entonces cuando dice le dolió en su corazón, es que Dios sintió una profunda tristeza por la decisión que había tomado el hombre de apartarse de él y de seguir el mal. Génesis 8:21 dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque en el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dijo Jehová en su corazón. Muy bien, gracias. Otra vez muestra el corazón de Dios. Entonces, cuando se habla del corazón de Dios, denota su intelecto, sus emociones, no un órgano que bombea sangre. En el caso del ser humano también se refiere al tema del alma, pero sí, estamos hablando que si tomamos ese contexto literal, entonces estaríamos muy desubicados. Cuando Dios dijo que el cielo era su trono, ¿sí se acuerdan? Y la tierra el estrado de sus pies, ¿sí lo han leído? Amén. Isaías 66:1 dice: mi cielo es mi trono y la tierra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos pies? ¿Quién ha visto esos pies? Porque si el cielo es el trono y la tierra es el estrado de los pies, ¿dónde quedan los pies? Quedan por la quinta con la cuarta. Ahí está el pie derecho. Y por allá en Francia está el pie izquierdo. Sería así, si yo lo tomara literal. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde están los pies gigantescos de Dios? Si lo vamos a tomar de esa manera. ¿Dónde están los pies? Entonces, si no son pies físicos, ¿a qué se refiere que la tierra es el cielo es mi trono, perdón, y la tierra el estado de sus pies? Está haciendo referencia a su omnipresencia, diciendo que Él está en el cielo y a la misma vez está en la tierra, porque Él lo llena todo. Listo. Cuando Dios dijo que su mano derecha midió los cielos con la palma, Él describía su gran poder y no una mano extendiéndose por la atmósfera así. Porque recuerde, ¿qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios no es un ser humano, Dios es espíritu. Y cuando habla de su mano es un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender. Ese está en Isaías 48:13, por si lo quieren anotar, Isaías 48:13. Hay otro versículo que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Quién los ha visto? Si los ojos de Jehová están en todo lugar, entonces por donde vayamos, ay, esos ojos son de Dios, no, esos ojos son los ojos de Dios, esos también, y esto lleno de ojos por toda parte, ¿sí o no? Si lo tomamos literal, entonces estaríamos hablando de que eso está lleno de ojos, de Dios. Pero ¿qué quiere decir? Una vez más, que Él está hablando de su omnipresencia, que Él está en todo lugar, viendo y escudriñando la mente y el corazón del ser humano. Entonces, cuando se habla de ojos, es una figura antropomórfica para entender que Dios está en todo lugar. Cuando Jesús, yo no sé si ustedes recuerdan Lucas 11:20, cuando Jesús echó fuera demonios por el dedo de Dios, no sé si lo han escuchado, que echó fuera demonios por el dedo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cogió el dedo gigante de Dios, si lo tomáramos literal, cogió el dedo gigante de Dios y los echó fuera con el dedo. Entonces, si ve qué pasa, en qué problema me meto yo cuando empiezo a tomar este lenguaje que es figurativo, lo empiezo a tomar literal, empiezo a tener interpretaciones totalmente lejos de lo que quiere decir la palabra de Dios. Él no arrastró un dedo gigantesco del cielo, sino que ejercitó el poder de Dios. El soplo del aliento de Dios no consistía en partículas literales emitidas por gigantescas narices celestiales. Cuando abrió el mar rojo, no fue que él fue que él envió un viento y bueno, hizo lo que ya sabemos. Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 8 y Éxodo capítulo 14, versículo 21. Entonces, lo que necesito que vayamos entendiendo primero es que Dios es espíritu y no tiene ni mano derecha ni mano izquierda en su espíritu. Ya cuando Él se manifiesta en carne es diferente, es distinto, ¿cierto? Pero en su espíritu no es un humano, Él no es hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta. Entonces Dios es espíritu, eso es muy importante. Ahora, si tomamos todo y literal, este sí lo vamos a leer, vamos a tomar este literalmente. Salmo 91:4, para que vean el problema en el que nos metimos. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Salmo 91:4. Salmos capítulo 91 y el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, mi escudo adarga su verdad. Muy bien, entonces, gracias. Con tus plumas te cubrirá. Entonces ahí está diciendo que Dios tiene plumas. ¿Cuáles son las plumas de Dios? Sí, imaginé Dios con las plumas. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad. Entonces,
¿Con qué relaciona uno esas plumas? Con la protección que da la gallina a los polluelos. Cuando yo estaba allá en las lomas, teníamos unas gallinas ponedoras y esas habían, no, de hecho tenía una cantidad de pollitos. ¿Y cómo le parece que les hice un galpón? Pero allá la tierra es árida porque llueve muy poco. Y a eso de las 3 de la mañana empezó una masacre. Empezamos a escuchar como la tierra rugía, como que rugía alguien ahí. Cuando empiezan los pollitos a chillar, empiezan las gallinas a chillar. Y era que se había metido un pitbull. Eso fue una masacre. Yo nunca ni en una película de terror me la había visto, pues. Eso fue una masacre. Y yo cuando me levanté, empecé a recoger pollito por pollito, muertos, pollito por pollitos. Y empecé a barrerlos y a barrerlos. Pero hubo una escena que me marcó. Y leyendo ese versículo me marcó. ¿Saben cómo estaba la gallina? La gallina estaba con las alas abiertas y debajo de ella, con el cuello así, muerta, con las alas abiertas y los pollitos debajo de ella, muertos. O sea que ella en ningún momento cerró las alas. Entonces uno toma esas experiencias, ¿cierto? Y uno dice, o sea que Dios a uno lo protege de esa manera. ¿Sí me entiende? Entonces con sus plumas se cubrirá. Entonces usted dice, así como esa gallina está tan pendiente de los pollitos, lamentablemente ese pitbull mató un pollito, por aquí, ¿cierto? Pero ¿quién nos puede hacer daño a nosotros estando bajo las alas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos de pensar cuando decimos con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro? Protección. Protección. El refugio seguro. El refugio seguro. Pero entonces no me voy a imaginar a Dios con alas. Esto yo lo hablé una vez con un judaizante. Entonces creemos que Dios tiene plumas. Si la Biblia dice que tiene plumas, tiene plumas. Así me dice. Bueno, ellas son personas ignorantes. Pero qué importante que cuando salgamos, esto qué bueno que lo anotemos. Ahí está quedando el video, porque créanme que si esta enseñanza se sacó es con el propósito de tener una base sólida. Hasta el momento no sé, hermano Juan Diego, me ha estado entendiendo bien. Los demás, yo sé que hay hermanos que tienen pues ya bastante conocimiento, pero si hay alguna pregunta, también la pueden hacer. Como la hermana Stephanie, ¿cómo va? ¿Bien? O si tienen preguntas, también. Listo. Creemos que Dios como espíritu entonces no tiene un cuerpo, eso es importante. A no ser que Él escoja manifestarse de forma corporal, como lo hizo en la persona de Jesucristo. Entonces, Dios no tiene una mano derecha física a menos que Él elija manifestarse a sí mismo en forma humana. Eso ya es diferente. Entonces, vamos a mirar Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7:55. Sí. Pero usted lo tiene ahí cerca. No sé, no. Usted lo tiene ahí. Sino que me gusta que también ustedes interactúen. Hechos 7:55 otra vez. Bueno, gloria a Dios. Hechos 7:55. 10, la de Dios. 55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Ya. Dios. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio? A Jesús, Leámoslo bien. al lado de No, ¿qué vio? la diestra. Los cielos abiertos. Otra vez. Pero hermano. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿Qué vio? vio la gloria de Dios. ¿Vio qué? Vio la gloria de Dios Ah, eso es muy difícil. y a Jesús. Hasta ahí. Perdón. Ya, no lo cierre, que vamos a seguir. Vio la gloria de Dios, pero ¿saben cómo lo pasan los que nos atacan con esto? Como así en la mente de ellos, vio a Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Entonces, como si ahí dijera que vio a Dios. Entonces, es muy importante hacer énfasis que vio la gloria de Dios. Así como Juan, cuando dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Bueno, vimos su gloria. Vio la gloria de Dios. Y ahí sí sigue. ¿Y a Jesús qué? A la diestra. A la diestra de Dios, ¿cierto? Y siga, porfa, igual ahorita lo vamos a volver a tocar. Bueno, sí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Muy bien, ya. Ahí la pregunta es, si Esteban vio a Dios, que ya vimos pues que no lo dice, y vio a Jesús a la diestra, ¿por qué? Si Esteban vio a Jesús a la diestra en lo que ellos entienden que es diestra, si Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, tuvo que haber visto a Dios. ¿Por qué? Pues en el idioma de Hechos, de las personas que creen que esto, aquí está Dios y aquí está Jesús. En el idioma de Hechos, que entonces Esteban, ¿qué debió haber visto? Debió haber visto a Dios, y aquí a la mano derecha de Dios vio sentado a Jesús. Eso es lo que hay en la mente de muchas personas que nos hacen esa pregunta, y por eso nos hacen la pregunta, porque no conocen bien el tema de los términos figurativos. Entonces eso es lo que ellos pretenden, que ahí a la derecha está. Entonces, ¿qué pasa? Que si así fuera, que no es así, ¿dónde está la tercera persona? ¿Por qué no dice, vi a Jesús, vi a Dios y a Jesús a la derecha y el Espíritu Santo ahí? ¿Por qué no dice que vio a la tercera persona? Solamente vio a dos personas. ¿Por qué le oró solamente a uno de ellos? Si fueran tres, repito, si fueran tres, para que no me vayan a sacar de contexto, si fueran tres, como dicen las personas que creen en tres, entonces él no tiene una mano física así. Sabemos que Esteban no lo vio literalmente, no vio literalmente a Dios, aparte de Jesús. Bueno, entonces van a decir, no, entonces él vio distintas manifestaciones físicas del Padre y del Hijo. Ahí preguntamos, ¿por qué no vio entonces a la tercera persona? Vamos a seguirlo leyendo, dice. Venga, yo lo leo. Hechos 7:55. Listo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces lo que vamos a empezar a sustraer es que entonces, ¿qué es la diestra de Dios? Porque dice que vio a Jesús a la diestra de Dios. ¿A qué se refiere con la diestra de Dios? Eso es lo que necesitamos empezar a llegar, y por eso es que he ido como en este orden y despacio. Bueno, y digo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, a la diestra de Dios. Muy bien. Vamos a mirar entonces qué significa la diestra. Actualmente esto es evidente al considerar las numerosas referencias a través de la Biblia que hablan de la diestra de Dios, porque la diestra de Dios significa poder, es decir, poder o autoridad. Eso es lo que significa la diestra de Dios. Es decir, que Esteban lo que vio fue a Jesús en el máximo poder de Dios. Y la representación del máximo poder de Dios es su trono. Es la máxima representación. Por eso para un judío decir, y me veréis en la diestra de Dios, ellos cogieron piedra. ¿Cómo le ocurre decir eso? Porque para un judío decir la diestra de Dios, él está diciendo, me van a ver en el máximo poder de Dios. Y ahorita lo vamos a ir mirando. En el máximo poder de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y versículo 8. Si alguien lo encontró y me ayuda a leerlo, excelente. Apocalipsis 4, 2 y 8. 4, 2 y también el verso 8. Apocalipsis 4, 2. 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien. ¿Cuántos había en el trono? ¿Qué dice el verso 8? El verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Aquí vemos entonces a alguien sentado en el trono, y los ángeles, ¿a quién están adorando? Al que está sentado en el trono. Y la alabanza celestial de Apocalipsis 5 que dice: al que está sentado en el trono sea la gloria, sea la honra. Bueno, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. 1:8. Ajá, muy bien. 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Verso 18 también. Por 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El verso 18. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está? Y el 18. Sí, pero los dos versículos tienen un sentido. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien. Lo que quiero mostrar con los versículos es que es Jesús. Es Jesús del que se está hablando. Y bueno, hay muchos versículos más. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, si lo leemos, Apocalipsis capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Bueno, es creo que en el 4. Dice el 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Eso. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Hasta ahí está bien. Llegaron justo a tiempo. Muchas gracias. Entonces, es evidente, y vamos a corroborar, que la diestra de Dios se refiere al poder. Entonces, para los judíos, el contexto judío, el trono era donde se sentaba el rey, y al trono del rey no se acercaba nadie. Nadie se acercaba al trono del rey. Al trono del rey no se acercaba nadie, porque el trono del rey lo mostraba en su máximo poder, en su máxima autoridad. Por eso es que el trono representa la máxima autoridad. Por eso es que cuando Esteban, o cuando la Biblia muestra a Jesús sentado en el trono, lo está mostrando a la diestra de Dios. Es decir, lo está mostrando en el poder de Dios, porque Jesucristo es Dios y Él es la imagen visible del Dios invisible. Bueno, vamos a mirar bíblicamente que cuando se habla de la diestra de Dios se refiere a poder. Salmos 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Significa eso entonces que Jehová siempre está a la derecha de David? ¿Sí ven? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Será entonces? ¿Quién está haciendo eso? Es Salmos 16:8. David escribió, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces la pregunta es: ¿significa que Jehová estaba siempre presente corporalmente a la diestra de David? ¿A qué se estaba refiriendo? Dios siempre tenía padre poder. Exactamente. Aquí lo que estoy empezando a entrar es el significado de la diestra en la Biblia. Salmo capítulo 77, versículo 10. Salmo 77, 10. Salmo 77, 10. ¿Qué dice? Dice: enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
Entonces, prometía el salmista recordar el número de los años que Dios tenía una diestra, una derecha. Se estaba refiriendo al poder. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El poder de Dios. El poder que él había visto de Dios en su vida. Salmo 98:1. Dice, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Significa esto que Dios derrotó a sus enemigos sosteniendo detrás de sí mismo su mano izquierda y entonces derrotó a sus enemigos con su diestra. No, se está refiriendo que los derrotó con su poder y su gloria. Amén. Bueno, seguimos. El Salmo 109, versículo 31. Salmo 109, versículo 31. Indica que Jehová se pondrá a la diestra del pobre. Significa esto que él se colocará físicamente a sí mismo al lado de la gente pobre. En ese momento, allá a la derecha. No, es que a la izquierda no está, es a la derecha. Entonces hay que entender a qué se refiere. A qué se refiere cuando habla de diestra, se refiere a poder. Cuando habla del ser humano, la diestra es donde tenemos más fuerza. Es donde tenemos más fuerza. Debemos entender que la diestra de Dios se usa en un sentido figurado, simbólico o poético, figurativo, simbólico o poético, y no en un sentido físico o corporal. Vuelvo y repito, en la Biblia la diestra significa fuerza, significa poder, importancia y preeminencia, tal como en las frases de uso común, ahí en los textos antiguos que leímos. Éxodo 15:6. Vamos a mirar Éxodo 15:6. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Si ustedes miran el versículo 1, Éxodo 15:1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: van a empezar a cantar por la victoria de haber cruzado el mar rojo. Y van a empezar a cantar ese himno de victoria por haber cruzado el mar rojo. Entonces en el verso 6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Cuántos han llevado la historia de los egipcios detrás del pueblo de Israel? ¿En qué momento dice la Biblia que una mano gigantesca bajó y los empezó a derrotar? En ninguna parte. Entonces, ¿por qué dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder? Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Qué fue lo que quebrantó al enemigo? El poder. Eso es así de sencillo. El poder de Dios. El poder de Dios. Pero para un judío, el poder de Dios es, cuando se hablaba de la diestra, se estaba hablando del poder de Dios. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Siempre que algo así me entiendo. El Salmo 98:1. Salmo 98:1. Si no que doy versículos, porque qué importante es uno tener versículos para explicar lo que va a hablar. Ojalá uno de los pudiera aprender de memoria. Salmo 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 110:1. Dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una de las tareas que voy a dejar. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A tus enemigos por estrado de tus pies. Listo. Entonces, la diestra, cuando usted siempre lea la Biblia, la diestra se refiere al poder de Dios. Quiere decir que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad de Dios. Jesús mismo dijo claramente en Mateo 26:64:
Vamos a leerlo, que está muy bueno. Mateo 26. 26. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, verso 65, vean la reacción de los judíos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Este hombre, ¿qué está diciendo? ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. ¿Cómo se le ocurre decir que va a estar a la diestra de Dios? En otras palabras, ¿cómo este hombre va a decir que va a estar sentado en el máximo poder de Dios? Que va a estar en su máximo poder y sentado ahí en el máximo poder de Dios. Si alcanzamos hoy, miramos por qué Jesús se sentó. Si alcanzamos. ¿Por qué Jesús se sentó? Entonces, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos capítulo 14, versículo 62. Marcos, ¿qué hermano? 14:62. Decía así: y Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo va a venir él? Sentado en su trono, en el máximo poder de Dios, porque Jesús es Dios. Dios se manifestó en carne. Cuando Dios se manifiesta en carne, muere y resucita, simplemente va y se sienta. Por eso 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, número uno. Número dos, justificado en el Espíritu, visto. Pero si los ángeles están en el cielo cada momento, ¿por qué dice visto de los ángeles? Gracias. Visto de los ángeles. Porque es que la María yo no lo había visto. Porque cuando ibas subiendo en el O sea, porque sería paradójico decir visto de los ángeles y siempre, pues ellos siempre lo ven. Visto de los ángeles. Pero ¿qué dice la Biblia? Él es la imagen del Dios invisible. O sea, que hasta los ángeles ese día conocieron a Dios manifestado en carne y en un cuerpo glorificado, entrando allá a sentarse en todo el poder y en toda la autoridad. Porque en el Salmo 24 dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Exactamente, este es el Rey de la Gloria. Sí, también entraría ahí haciéndole una aplicación. Lucas 22:69. Dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Listo. Me gusta tener varios versículos para que usted escoja cuál se va a aprender, para que usted sepa cuál va a aprenderse y que usted pueda explicarlo de una forma muy sencilla. Ahorita voy a hacer un ejemplo cómo se puede explicar sin necesidad de dar toda esta clase, pero cómo se le puede explicar a una persona, así de sencillito. Así Jesús declaró que tenía todo el poder de Dios. Por esta implicación, Él declaró que era Dios. Los judíos entendieron estas demandas y debido a ellas el sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemia. Al parecer el sumo sacerdote sabía el significado simbólico de la diestra en el Antiguo Testamento y por lo tanto él se dio cuenta que Jesús estaba declarando que Él tenía el poder de Dios y que era Dios. Y Primera de Pedro, ya para ir terminando, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3:22. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Subiendo lo alto, entonces dice:
subió, dice, Ángeles, Al lo alto, cielo. llevó cautivo la cautividad. está a la diestra de Dios. Sí, hay otro versículo, ese no es, pero sí está ese versículo. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Entonces, si rebobinamos lo que hemos enseñado, la diestra de Dios que muestra todo su poder, estamos hablando que en el Antiguo Testamento siempre el máximo poder de un rey es representado por el trono. Así que entonces él se sienta en el trono y están sujetos ángeles, dice ahí, ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Para qué? Hay un versículo que dice, para que toda rodilla se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para la gloria de quién? Los que lo saben. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Así dice el versículo. Pero si fueran dos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Hijo. Pero cuando usted dice que Jesús es el Señor, le está dando la gloria a Dios, el Padre, porque como Jesús dijo en Juan 14, el que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Así que Dios se dio a conocer a través de su manifestación. Amén. Y entonces cuando dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, está diciendo es que Jesús está en el máximo poder de Dios. Entonces cuando alguien hace esa pregunta, yo ahora lo voy a aplicar a cuando me han hecho esa pregunta a mí en el evangelismo. ¿Cómo trato de resumir esto? Porque esto lo resumo cuando le hablo a una persona. Así que yo me lo aprendo. Venga, pero la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Listo, muy bien. Le hago una pregunta. ¿La Biblia dice que Dios es espíritu o es un hombre? Entonces la persona dice, Dios es espíritu. Ah, ya. ¿Y el espíritu de Dios qué? ¿Solamente llena un pedacito del cielo? No, Él lo llena todo. Él llena el cielo y llena la tierra. Y yo, ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la derecha de Él? Si usted me dice que esa, está diciendo que es mi derecha. Si dice que esa, está diciendo que es la derecha de otro. Si Él lo llena el cielo y llena la tierra, ¿cuál es la derecha de Dios? ¿Sí me entiende? Si el espíritu lo llena todo, ¿cómo ubico la derecha? Si Él es espíritu y lo llena todo. Entonces, ese es el primer argumento que yo doy. El segundo argumento, que casi me pegan por haber hecho eso allí, casi me pegan por haber hecho eso. Dije yo, el segundo argumento, cuando Esteban vio, ¿qué fue lo que vio? La gloria de Dios. Y no dice que haya visto a Dios porque no hay hombre que haya visto a Dios y viva. Entonces le decía yo a alguien eso y me decía, pero Esteban murió. Pero Esteban murió cuando vio a Jesús. Entonces yo le dije, ¿pero de qué murió? Y él respondió, porque es que de una piedra que le tiraron. Pues lógico, murió porque le estaban tirando piedras. Pero no murió porque haya visto a Dios ahí. A Dios en su esencia de espíritu. Lo que estaba viendo era Dios manifestado en carne, en un cuerpo glorificado, sentado en su trono. Vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Lo vio en su trono. Entonces lo explico de esa manera. Ahora, el tercer argumento que uso, eso queda grabado y lo pueden pausar. El tercer argumento que uso es, cuando usted habla de diestra, ¿a qué se refiere? Ellos dicen, no, pues que está allá a la derecha, lo mismo. Listo. Entonces cuando usted habla de diestra se refiere literalmente a la derecha. Sí, muy bien. Entonces cuando la Biblia dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, entonces literalmente Dios tiene plumas. Y muchos me han dicho, no, espere a ver eso. ¿Cómo así? No, pues lógicamente Dios no tiene plumas, porque Dios es espíritu. Bueno, entonces si Dios no tiene plumas, ¿por qué lo voy a obtener literal? Ahora, ¿por qué le voy a poner una mano derecha a Dios si Dios es espíritu y no tiene derecha? Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento, que hay bastantes historias de reyes, el trono del rey, ¿qué significado tenía? El trono del rey
significaba el máximo poder de ese reino, y ahí era donde se sentaba el rey, en ese trono. Por eso no entraba cualquiera a ese trono. Entonces, cuando la Biblia muestra a Jesús sentado en el trono, lo está mostrando sentado en el máximo poder de Dios. En términos de lo que estamos estudiando, Jesús está sentado a la diestra de Dios, que representa el máximo poder y la máxima autoridad de Dios. De esa forma lo he explicado yo, me ha servido demasiado, Dios me ha respaldado. Usted lo puede organizar de otra manera, usted lo puede explicar de otra manera, porque no somos iguales todos, pero por lo menos yo quiero dejarle la base sólida y ubicarlo, porque cuando entremos a estudiar hermenéutica, esto es un adelanto que estamos dando, pero un adelanto abismal que estamos dando cuando empecemos a hablar de temitas muy interesantes, que yo sé que nos van a ayudar bastante. Entonces ese es el tema de la diestra de Dios. No sé si haya preguntas. Ya veo algunos como listos para irse. No, mentiras, bueno, no sé si haya pregunta de alguien. Si no la sabemos la decimos, y si no la estudiamos. No, Leandro, esos días estaba haciendo algo y versículo, no me acuerdo exactamente dónde está, luego lo busco, donde decía que Dios encubrió a Jesús. O sea, referente a lo que usted toca, me acuerdo ahorita. Sí. O sea, Dios encubrió a Jesús, si encubrir es tapar. Exactamente, o sea, su forma humana, ¿sí me entiende? Y está el Espíritu de Dios. Entonces me di tanta cuenta de esa O sea, como que Dios encubrió a Jesús. Y si es encubrir, es como tapar, ¿sí? Y precisamente hablar de eso, que usted como que lo analiza ahorita. Por eso, haciendo alusión a lo que dice el hermano Bilzán, la Biblia dice, en él habita corporalmente. Exactamente. Todo, ¿sabe cuál que dice otra versión? Todo lo que es Dios Ahí está. en un cuerpo humano. Ahí está. Entonces alguien me preguntaba en una ocasión, entonces podemos decir que todo Dios estaba en el cuerpo humano, entonces dejó el cielo. No. El centro de operaciones de Dios se trasladó a un cuerpo humano. A Gloria a ver, Dios. Leandro, entonces, la verdad, yo me he encontrado mucho con personas que me dicen que Jesús oraba al Padre, ¿cierto? Esa es la Jesús próxima. oraba al Padre y que, bueno, no recuerdo la pregunta, pero ronda alrededor de esa misma. ¿Por qué Jesús oraba al Padre? Esa pregunta es la introducción para la próxima clase, para que no se la pierdan. ¿Listo? ¿Por qué si Jesús es Dios, oraba al Padre? Esa va a ser exquisita, no se la pierdan, por favor. No hay más preguntas de la de hoy, en la otra clase venga, listo. Y yo la respondo. Es que justo esa va a ser la próxima clase, si Dios quiere. Y vamos a fortalecer un poquito la del bautismo, que creo que es necesario. Vamos a dedicarle por ahí unos 15 o 20 minuticos a esa del bautismo, con 3 argumentos que yo sé que son muy fuertes. Tarea. Hola, sí, La verdad que no voy a... Les voy a decir les voy a decir la verdad. Cualquiera. Esta tarea, y se los digo de verdad porque lo he estudiado mucho, esta tarea solo la resuelve un pentecostal. Pero me quiero ver cómo me explican este versículo en la próxima clase. Ya les digo cuál es, que les quiero dar el de más carne duro. También está grabado, ya está grabado. ¿Usted lo saca? Sí, eso se manda. Quiero darle el más carne duro. Vamos a ver si esta está más caliente mejor. Mire, me ha acompañado de la hermana. O fue muy tarde ya. 8:15. Vamos, no nos demoramos. No, 2 horas. ¿Cuánto? Hermano Belsa. Listo, sí, voy a dejar este. Mateo Esa que 22. Espere.
Mateo, hermano. Sí, esa es la tarea. Mateo, San Mateo, capítulo 22, versículo del 41 al 40, al 46. San Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46. Yo quiero que alguien, por lo menos 3 hermanos, ese día me lo explique. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo del 41 al 46. Lo voy a leer y ya termino, lo prometo. Ya pues, déjeme mover la pierna izquierda, ya voy a terminar. Esos son síntomas de que termine pues. No, ya termino. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu, muy poderoso, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Oiga la pregunta aquí va. Hable bien de tus Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Gloria a Dios. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Si usted entiende cuando estudia este pasaje, muy difícil que no se quebrante en Dios, muy especial. Esa es la tarea. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que están que comen todo. Te damos gracias, bendito Dios, en esta noche por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por cada hermano, cada hermana que han dispuesto de su tiempo, de su espacio para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, mi Dios. Gracias. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Amado Dios, úsanos y respáldanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.